Buenos días, seguimos nuestro estudio todos los días leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante el tiempo de devocional? No solo de leer un versículo, sino tener la práctica de leer todo el capítulo y de seguir una conversación ordenada, porque es una forma en cómo podemos primero escudriñar todas las escrituras y segundo, leer todo el capítulo en su contexto y aprender completamente de lo que está allí escrito a nivel histórico, cultural y de revelación del Espíritu Santo del Señor hacia nosotros. Estamos en el Nuevo Testamento y en la parte del capítulo 24 de Mateo vamos a leer la segunda parte desde el versículo 36. Mateo 24, 36. Se desconocen el día y la hora. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Quise dejar esta parte porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, vale la pena analizar y reflexionar acerca de esta parte desde el versículo 36, porque en todo el capítulo 24 aprendimos demasiadas cosas y espero que solo esta lectura sea como un aperitivo para que pueda darles a ustedes más hambre de escudriñar, de devolverse, de leer y de estudiar las escrituras. Estemos preparados, es lo que dice esta parte del capítulo, desde el versículo 36. Y en realidad el Evangelio, aparte de ser un Evangelio y un reino eterno, que nos invita primero a restaurar la relación con el Padre, segundo a aceptar nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el único intercesor por medio de Él. Él es la única persona para llegar al Padre. Él restauró esa relación que perdimos con nuestro Creador y nuestro Padre Celestial. Debe haber arrepentimiento, debe haber una metanoia, que es una transformación completa de nuestro ser al entregar nuestra vida a Él. Y un arrepentimiento y un crecimiento espiritual. Es una transformación, es un proceso. Recuerden que la justificación pasa una sola vez y es cuando recibimos a nuestro Señor, a quien nos justifica ante el Padre. Pero la santificación es un proceso en el cual todos estamos. Y en este proceso de santificación, cuando se nos anuncia que en esta palabra, en toda la Biblia, que los tiempos finales vendrán y que nuestro Señor Jesús regresará, han habido muchas cosas en nuestra vida que nos han apartado y que ignorantemente nos han desviado de lo que significa el Evangelio de Jesús. Ya el arrepentimiento de los pecados, ya el crecer en el fruto del Espíritu, y esas cosas se volvieron de segunda mano porque entró la prosperidad y hay que tener mucho cuidado con eso. Estemos preparados
porque solo el Padre conoce el momento del regreso de Jesús. Los días que anteceden a su venida se comparan con los tiempos de Noé, cuando las personas comían, bebían, se casaban, daban a sus hijos en casamiento. Esto muestra una vida normal, como si el juicio fuera lo que menos se les cruzaba por la mente, parecido a lo que estamos viviendo ahora. No estaban preparados, de modo que fueron arrasados de repente. Asimismo, el regreso de Jesús acontecerá cuando la gente menos lo espere. Por tanto, se nos dice a sus seguidores que nos mantengamos despiertos, quiere decir alertas, o sea, que estemos pendientes, estemos preparados para encontrarnos con Él. Por ejemplo, el apóstol Juan ofrece una explicación muy buena de lo que significa estar preparados. Dice: permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él, confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Primera de Juan 2:28. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pido que todos los temores de tu venida y del final de los tiempos se vayan, porque no tenemos un espíritu de temor, pero sí una convicción y un discernimiento claro y agudo acerca de que como tu pueblo debemos estar preparados. Sobre todo, Señor, te pido que podamos derribar esos dioses falsos de la prosperidad, del evangelio que solo te toma como un cajero automático, que quiere siempre meter la tarjeta que dice Jesús para sacar un beneficio propio, para vanagloriarse, para llenarse de riquezas, ya sea de riquezas que llenen los egos de nuestros vacíos, o ya sean riquezas materiales que también nos llenan y nos dan como glotones, esos dulces que apaciguan y que no nos dejan ver por dentro qué está pasando en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, y yo te pido por tu iglesia, por esta tu iglesia, cada una de las personas que está escuchando este devocional, que podamos en humildad acercarnos más a ti, estar juntos a ti, para que cuando tú te manifiestes podamos presentarnos ante ti confiadamente y seguros de no ser avergonzados. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.